Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriel Aranda, pertenezco al Grupo Internacional de la FELGTB y vamos a continuar con las terceras jornadas de activismo LGTBI internacional. Y esta tarde contamos con Leandro Ramos, que es director para Latinoamérica de campañas de la muy conocida página All Out, y que hemos tenido el gusto de trabajar con él en otras ocasiones en FELGTB, como pues en el caso de la ley cuando salió la ley antipropaganda homosexual en Rusia. Hicimos a nivel global una serie de acciones. La que hizo FELGTB fue en Madrid, en la Puerta del Sol, y pues trabajamos de manera coordinada con All Out. Nos mandaron cartelería, nos mandaron material, juntamos más de 100 personas, abrimos la sección de Madrid del país. Fue un hito para el área internacional y fue un trabajo coordinado del área junto con All Out. Y entonces, pues, sin más dilación, le doy el paso a Leandro. Él es periodista y ahora mismo pues es director de campañas para América Latina de All Out. Bienvenido. Gracias, Gabriel, y gracias a la Federación por la invitación. Y bueno, gracias a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que vean una presentación que tengo. Y ahí me dicen si funcionó. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? ¿La ven? Sí, se puede ver. No está en modo presentación, vemos el programa, pero ya la vemos a pantalla completa. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como decía Gabriel, mi nombre es Leandro, yo soy director regional en Latinoamérica de una organización que se llama All Out, que es una organización LGBT internacional. Y bueno, quería hacer dos cosas. Una, contarles un poco de qué es All Out, y qué hacemos y cómo lo hacemos, y compartir, como dice el título de la presentación, 12 cosas que aprendimos haciendo cosas LGBT en Internet. O sea, no tengo la pretensión de que esa presentación trate de todos los temas, de todo lo que hemos aprendido, pero creo que son 12 cosas que son importantes y muy aplicables cuando se está armando, ejecutando una campaña de movilización online. Bueno, entonces me gustaría empezar con esa foto. Bueno, ese es el equipo de All Out. Eso es All Out. Esas son las personas que son parte de todo lo que hace All Out. Me gusta empezar con esa foto porque para que sepan de dónde vienen todos los aprendizajes que voy a compartir. O sea, no somos una organización con 200 personas, somos un grupo de, ¿cuántas? 13 personas y un bebé. El bebé no es parte del equipo, pero somos un grupo de 13 personas en varias partes del mundo, tratando de utilizar Internet para movilizar a miles de personas más en todo el planeta por los derechos de las personas LGBT+. Entonces, ese es el equipo de All Out. Bueno, ¿y qué es All Out? All Out es una organización como decía antes, de movilización por los derechos LGBT+. Lo que trata de hacer la organización es utilizar herramientas online, Internet, para conseguir que historias, situaciones que impactan a los derechos LGBT+ en alguna parte del mundo lleguen a más gente y que esas personas puedan hacer algo al respecto. Entonces, eso es lo que hace All Out, utilizar Internet, herramientas online para movilizar a miles de personas por los derechos LGBT+. Ya explico cómo funciona más o menos. O sea, eso es lo que hacemos, cómo lo hacemos. A ver. Ya, ¿qué hacemos en All Out? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que hacemos en All Out es identificar momentos de crisis u oportunidad para los derechos LGBT+. O sea, eso puede ser, no sé, una ley que se va a aprobar, una ley, o no sé, LGBT-fóbica que se va a aprobar, puede ser, no sé, una marcha del orgullo
que está recibiendo amenazas en alguna parte del mundo, o sea, cualquier situación que pueda tener un impacto en los derechos o en la dignidad o en la seguridad de personas LGBT más en alguna parte del planeta, ese es el tipo de situación que tratamos de identificar en All Out. Y lo hacemos de varias formas, o sea, lo hacemos por información que nos llega de nuestras organizaciones socias, lo hacemos revisando las noticias, lo hacemos revisando redes sociales, lo hacemos de varias formas. Entonces, ese es el primer paso en todo lo que hace All Out. Encontrar alguna situación que pueda tener un impacto en la vida de personas LGBT más en alguna parte del planeta y enseguida pensar estrategias online para que estas historias lleguen más lejos y que miles de personas se puedan movilizar. All Out fue creada porque sentíamos que faltaba dentro del movimiento una plataforma que hiciera, que permitiera que, no sé, personas en Brasil supieran lo que está pasando con personas LGBT en Uganda, y que personas en Alemania supieran qué está pasando en Indonesia, y que pudieran hacer algo al respecto. Entonces, hacer esa conexión. Entonces, lo que tratamos de hacer es, bueno, identificamos una situación. Tenemos esa situación, entonces pensamos una estrategia online, siempre trabajando con alguna organización que está en el país o en la región donde se está dando el problema, y pensamos en una estrategia para que más gente se entere de la historia y pueda hacer algo, ¿ya? Y lo que normalmente pedimos que la gente haga es aportar presión o recursos. En general, las campañas de All Out las campañas que hacemos en All Out tienen uno de esos dos objetivos, o sea, que la gente, que miles de personas, miles de voces se sumen para generar presión sobre alguien que va a tomar una decisión que puede impactar los derechos LGBT, o que la gente haga una donación para apoyar un proyecto o una iniciativa LGBT en alguna parte del planeta. Entonces, ese es el modelo de All Out. Yo quería empezar con un quiz. Quería preguntarles cosas, y una de las preguntas que les quería hacer es la impresión que tienen de las peticiones online. Es un tema bastante polémico porque mucha gente tiene esa impresión de que no sirven para nada las peticiones online. Y son una herramienta fundamental dentro del mecanismo de All Out. Y el objetivo de la petición online es justo hacer crecer el grupo de personas que podemos activar cuando identificamos a una de esas situaciones y necesitemos que la gente se movilice. Entonces la petición no tiene solo el objetivo de hacer lo que dice ahí, como en el pedido de la petición, sino también como hacer crecer la base de personas que están involucradas con la organización. Eso es lo que hace All Out, básicamente. Es un modelo bastante sencillo, pero me parece importante compartirlo para que entiendan también de dónde vienen los aprendizajes que voy a compartir. Bueno, entonces, eso es. Pasemos a ejemplos. Quería darles un par de ejemplos sobre cosas que ya hicimos en All Out de forma súper rápida, porque toda esa información la pueden encontrar en la página web de All Out, en las redes sociales, todo. Bueno, esa es una foto que tomamos en Moscú hace un par de años, y poco después de esa foto, mi colega Yuri, que es ese que se ve ahí, lo llevaron preso. Estuvo preso por un día en Moscú y lo mandaron de vuelta a Italia, donde vive. Esa campaña fue cuando hubo esa situación en Chechenia. Me imagino que lo acompañaron, que las autoridades en Chechenia empezaron a secuestrar y torturar a hombres, inicialmente hombres que sospechaban que eran gays o bisexuales. Después como que la cosa se expandió también para personas LGBT más en general. Bueno, entonces armamos una campaña que tuvo varios componentes para llamar la atención a lo que estaba pasando en Chechenia, pedir una investigación por parte del gobierno ruso, que nunca se dio, y también recaudar fondos en coordinación con la red LGBT Rusia para sacarle a la gente que estaba
en peligro de Chechenia. Entonces, en esa foto, mi compañero Yuri está justo tratando de entregar más de 2 millones de firmas que juntamos con varias organizaciones socias a las autoridades en Moscú, pero no resultó y lo llevaron preso. Pero pueden ver más de esa campaña en la página de OLAUT. El otro ejemplo que les quería dar es un ejemplo un poco más feliz. O sea, esa es una foto de la primera marcha del orgullo de Eswatini, que es la antigua Suazilandia, y fue una campaña, o sea, un grupo de activistas de Eswatini nos contactó para preguntar si podíamos ayudarles a recaudar fondos para que pudieran hacer la primera marcha del orgullo del país. Importante decir que Eswatini es uno de los casi 70 países donde está criminalizada la homosexualidad. O sea, una marcha del orgullo tiene un significado tremendo. Entonces, esa foto que me encanta, una foto muy bonita de la primera marcha de Eswatini. Otro ejemplo, ese soy yo. Fue una campaña que hicimos en Brasil. Una de las campañas más grandes que hizo OLAUT en nuestra historia, que fue cuando la Suprema Corte de Brasil, poco después de las elecciones presidenciales, que, como saben, tuvo un resultado que tuvo un impacto importante en la comunidad LGBT en Brasil, la Suprema Corte decidió que iba a discutir y decidir si la discriminación contra personas LGBT+ debería estar criminalizada en Brasil, que es un tema súper importante dentro del movimiento LGBT en Brasil. Entonces hicimos una campaña bastante grande, con varios componentes también, recolectamos historias, hicimos un video con varios youtubers, hicimos una petición, fuimos a la Suprema Corte, entonces varios componentes. Bueno, son 3 ejemplos diferentes de lo que les decía antes, o sea, utilizar Internet para movilizar personas y tener algún tipo de impacto en la vida de las personas LGBT. Eso es. Bueno, entonces pasemos a las 12 cosas que aprendimos en esas campañas. Yo no voy a profundizar mucho en ninguno de los puntos que puse en esa presentación, pero envíen preguntas y al final también van a ver mi correo y yo feliz de conversar y de compartir más información, incluso recomendaciones de herramientas, etc. Entonces, bueno, vamos. Entonces la primera cosa que puse en la lista, ¿qué, quién, cuándo? Responde las preguntas básicas y en pocas palabras. O sea, eso no es específicamente sobre campañas de movilización online, pero me parece todavía más importante cuando estás haciendo una campaña de movilización online en la que tienes que ser muy directo, utilizar pocas palabras, tienes poco tiempo para convencerle a la gente. Entonces, esas preguntas, que me parece que son importantes en cualquier acción de movilización, online, offline, lo que sea, son más importantes en una campaña de movilización. En OLAUT, siempre que estamos considerando una campaña, tratamos de responder esta lista de preguntas. O sea, esa es la lista que seguimos nosotros, pero a lo mejor hay otras preguntas que aplican a la organización o al colectivo o al grupo de cada persona que nos está acompañando. O sea, por ejemplo, presupuesto. O sea, tenemos el presupuesto para hacer las cosas que queremos hacer. No sé. Pero esas son las preguntas que contestamos nosotros. No las voy a leer porque ahí están y les puedo mandar esa presentación, pero quería llamar la atención a 2 preguntas. La primera es de qué forma la táctica propuesta puede marcar la diferencia. O sea, si estoy haciendo una petición, ¿cuál es el objetivo? O sea, si estoy haciendo una campaña de donación, si estoy haciendo una protesta, o sea, de qué forma esa acción específicamente puede tener algún tipo de impacto. Y esa pregunta es súper estratégica porque para convencerle a la gente a que hagan lo que les está pidiendo, tiene que saber justificar eso. O sea, mira, es muy diferente que te diga, bueno, firma la petición y ya, está. O firma la petición. Cuando lleguemos a 10.000 firmas, vamos a la comisaría de no sé dónde para entregarle las firmas. O sea, te da una sensación de que, bueno, ya, entendí
cuál es el rol de mi firma en esa situación. Entonces, responder las preguntas básicas. Esa es la primera pregunta que creo que es súper importante. La otra, ¿quién ya está trabajando en eso? Me parece fundamental saber quiénes son las otras organizaciones, activistas, colectivos, que ya están trabajando en ese tema. O sea, tenemos que sumar, ¿no es cierto? O sea, una petición sola a lo mejor no va a tener el impacto que tendría si al mismo tiempo una organización, qué sé yo, especializada en derecho constitucional, está en la Suprema Corte haciendo o sea, hay que sumar, ¿no es cierto? Entonces, esas me parecen las dos preguntas más estratégicas de esa lista. Pero el primer aprendizaje, hay que responder las preguntas básicas y en pocas palabras. hay que hacerlo de forma muy rápida. Bueno, entonces pasemos al próximo. ¿Sabes con quién y dónde estás hablando? En ese punto hay una tentación que es decir, estamos hablando con el público en general. Eso es muy complicado, o sea, porque si estás hablando con todo el mundo, tu mensaje no está ajustado a nadie, la verdad, ¿no? O sea, no sé. Entonces, es súper importante en el proceso de pensar y construir una campaña de movilización que entiendas con quién quieres hablar y dónde están esas personas. Sobre el quién, no vamos a tener tiempo para eso, pero yo recomiendo que vean un video que armó el equipo de GLAAD, que es una organización de Estados Unidos que hace un trabajo súper interesante en monitoreo de prensa y hacen un trabajo súper importante. Y armaron un video que habla de ese concepto que es súper difícil traducirlo al español. Si alguien tiene alguna recomendación, avísenme, porque todavía me cuesta. Es el movable middle, que sería como el centro movible. O sea, la gente que no está ni totalmente a favor ni totalmente en contra de lo que le está diciendo. Entonces, es el grupo que todavía se puede dejar convencer. Hay un video súper interesante de GLAAD en su página web. También si me escriben les puedo mandar el video. Pero es un concepto que vale mucho la pena porque nos ayuda a entender de qué forma ser más específico en la definición de con quién queremos hablar. Entonces, muy recomendado de verdad. Ese concepto y ese video me parecen geniales. Y sobre el dónde, o sea, hay que saber que cada plataforma tiene un público diferente y tiene características diferentes. Es súper obvio cuando lo digo, pero a veces se nos olvida. O sea, en Facebook no vas a hablar con la misma gente con la que vas a hablar en Instagram, mucho menos en TikTok o qué sé yo, cualquier otra plataforma. Entonces, saber con quién quieres hablar te ayuda a decidir dónde tienes que estar. Y más que eso, o sea, cómo tienes que hablar, porque cada plataforma te permite cosas diferentes. Se acompañan las comunicaciones all-out, lo que ponemos en un correo de campaña es completamente diferente al tipo de texto que ponemos en Instagram, por ejemplo. O sea, fuera que un correo te permite poner links, poner referencias, poner un montón de cosas que en Instagram no puedes. Entonces, segundo punto, saber con quién estás hablando y ajustar tu mensaje a tu público y a la plataforma donde está tu público. Entonces, ese es lo más estratégico aquí. Bueno, pasemos al próximo punto. Los dos próximos puntos están más o menos relacionados. Ese tercer punto, menos es más, es súper difícil. A mí me ha costado mucho adaptarme a eso, pero cuando estás haciendo comunicaciones online, de verdad la gente no tiene tiempo. O sea, pensemos el tiempo que pasamos, no sé, cuánto tiempo ponemos, cuánta atención ponemos en una publicación de Facebook cuando estamos haciendo el scrolling. O sea, nada, o sea, un par de segundos, qué sé yo. Entonces, menos es más. O sea, incluir solo la información necesaria es súper importante para que la gente pueda entender, o sea, para que la gente pueda primero interesarse por lo que estás diciendo. Entonces, ahí puse un ejemplo concreto
de una campaña de all-out. O sea, en la primera cajita, la ley se votará mañana. Si se aprueba, la discriminación a personas LGBT más será criminalizada en Brasil. Eso. No hace falta que diga que la ley lleva más de 7 años en el Congreso y existe la posibilidad de que si votan, no sé, o sea, no hace falta. En muchas plataformas, otra vez, existe la posibilidad de que agregues un link y digas, si te interesa, si quieres más detalles sobre el proceso jurídico, o sea, a clic. Eso. Entonces, menos es más. La otra cosa que les iba a comentar, que está un poco relacionada a la anterior, que también es súper difícil, que es traducir el activistés. Estamos tan acostumbradas a hablar entre activistas que a veces uno pierde un poco la percepción de qué es lo que entiende toda la gente. Y, o sea, mi mamá no entendería mucho de las cosas que hablo con mis compañeros de all-out, con todas las siglas y toda la... Entonces, como es importante hacer el ejercicio de entender, ya, o sea, eso lo estoy escribiendo, lo estoy diciendo de una forma que cualquier persona puede entenderlo o no. Entonces ahí puse otro ejemplo, otra vez un ejemplo real. Y cuando estamos trabajando en temas legales, ahí, o sea, eso va a, o sea, más importante que nunca, porque con temas legales es mucho más difícil hacerlo. Entonces, un ejemplo concreto, o sea, en el ejemplo de la cajita de abajo está como en el juicio conjunto de la ADO 26 y de no sé cuánto, la mayoría entendió que la homo-lesbi-transfobia podría equipararse al delito, o sea, una información que ya, o sea, ya perdiste a quien no entiende qué es ADO. Ya, o sea, ya no van a seguir. Entonces, es fundamental hacer el ejercicio de, o sea, salir del lugar de activista y ponerse en el lugar de una persona común y corriente que no tiene la información que tenemos las personas que estamos trabajando en eso todo el tiempo. Entonces, esa es una recomendación súper importante. Y les voy a decir, o sea, llevamos, no sé, 10 años en All Out haciendo campañas online y nos cuesta, o sea, porque además como que uno se siente, como a uno le gusta los detalles, o sea, le gusta dar la información, que sea la información completa, que sea la información que esté envasada, entonces cuesta, pero bueno, es importante hacerlo. Bueno, espero que esté todo claro. Pueden mandar preguntas por el chat y vamos a tener un tiempo para contestarlas. Entonces, pasemos al próximo punto. Darle a la gente algo para hacer. En todas las campañas de All Out, o sea, una cosa que nunca va a pasar, es que nunca te vamos a decir, oye, pasó esa cosa terrible en México y ya está. Suerte. No, nunca. O sea, no, si vas a presentar un problema, también tienes que presentar alguna forma, alguna solución, algo que la gente pueda hacer para involucrarse, o sea, para sentir que están teniendo algún tipo de impacto en la situación que presentaste. Entonces, es importante darle algo a la gente que puedan hacer, aunque no sea la solución del problema, o aunque no sea una solución, o que no tenga un impacto inmediato en el problema. Entonces aquí agregué 3 ejemplos de cosas muy diferentes que hemos pedido a la gente en campañas de All Out. Una muy concreta, o sea, tuvimos la situación en Beirut, que tuvo un impacto tremendo en las organizaciones LGBT más locales. Entonces hicimos una campaña de recaudación de fondos para apoyarle a una organización social en su trabajo de emergencia, en su respuesta de emergencia. Entonces contamos la historia, esa es la situación, ¿y qué puedes hacer? Haz una donación. La foto es de una protesta de hace un par de semanas sobre la situación en Polonia, que me imagino que estén acompañando. Entonces se hizo una protesta frente a la embajada polaca en Londres y la invitación fue, bueno, súmate a la protesta, nos vemos tal hora en tal lugar.
El otro ejemplo fue una acción que hicimos durante el orgullo, o sea, lo que debería ser la marcha del orgullo de San Petersburgo, en Rusia, está prohibida, como lo saben. Entonces le pedimos a la gente que en solidaridad con la comunidad LGBT+ en San Petersburgo, que se conectaran a este mapa, que es un mapa de la ciudad, y agregaran su banderita como forma de demostrar que estaban presentes y pensando y en solidaridad con la gente que está en la ciudad. Entonces, otra vez, siempre, siempre pedirle a la gente que hagan algo fundamental. Próximo. La urgencia. Las campañas online, y eso está así más documentado imposible. O sea, las campañas online generan un nivel de respuesta mucho mejor si son urgentes. Pero ahí hay que discutir un poco el concepto de urgencia, porque de hecho, o sea, no sé, una explosión en Beirut, hay una urgencia súper obvia, clara e indiscutible, pero no necesariamente necesitas un hecho concreto que no dependa de ti para que la cosa sea urgente. O sea, obvio, si tienes un accidente o una votación o algo, perfecto, mucho mejor, pero también puedes crear el sentido de urgencia. Por ejemplo, diciendo, mira, tenemos 48 horas para juntar todas las firmas y en 48 horas vamos a la Suprema Corte a entregarlas. Ya está, o sea, ya la comprensión del pedido es completamente diferente. Y la posibilidad de que la persona se sume o responda de forma positiva es mucho más grande. Entonces, en una campaña de movilización online, fundamental explicar por qué hay que hacerlo ahora y no la próxima semana. Porque, o sea, los compromisos que hacemos online, no, eso lo voy a leer después, o eso lo voy a firmar después. O sea, casi nadie lo hace. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo ahora y no la semana que viene? Pasemos al próximo punto. Menos números, más personas. Esa también es un poco obvia tal vez, pero es fundamental tratar de ilustrar el problema que estamos tratando de resolver con la campaña con historias reales. O sea, no sé si lo dicen, pero nosotros decimos que la gente se importa con gente, más que con números. Entonces, como es muy diferente decir, mira, esa ley va a tener un impacto en el 12% de la población, y versus contar la historia de una de las personas que son parte de ese 12%. Entonces, ahí hay algunos ejemplos de campañas que hicimos en All Out que fueron totalmente basadas en eso. O sea, la ley antidiscriminación en Brasil, la discusión sobre la descriminalización de la homosexualidad en Kenia. Hicimos una campaña de recolección de historias también sobre cómo la pandemia estaba impactando a la comunidad LGBT en todo el mundo. Entonces, ahí hay otro ejemplo. Eso, o sea, contar historias personales es una forma mucho más exitosa, ayuda mucho a que la gente entienda por qué la movilización es importante y qué estás tratando de hacer. Entonces, ese sería el séptimo aprendizaje, ilustrar el problema con historias reales de gente que lo vive. Bueno, ya vamos, ya estamos ya en la parte final. Claro que se trata de ti. Conectar lo que dices y lo que pides a la realidad de la gente. O sea, podemos separarlo en dos cosas, ¿ya? Primera, las tácticas. Redes sociales, por ejemplo. O sea, la gente en general prefiere hacer o decir cosas que digan algo sobre ellas, ¿no es cierto? O sea, cuando yo publico una foto con la coronita diciendo yo apoyo la unión libre en Bolivia, o yo apoyo al orgullo de Uganda,
eso es sobre mí. O sea, es sobre la causa, pero también es sobre mí. Y en general, ese tipo de pedidos, o sea, de tácticas, de pedidos que sean sobre la gente, que le permita a la gente hablar sobre sus cosas, tienen mucho más éxito. De la misma forma, en el texto que preparamos, a veces a uno le cuesta, o sea, conectarse con, qué sé yo, o sea, de la realidad de jóvenes en México. No sé, no vivo en México, no conozco la realidad de ese lugar. Entonces, sí, pero yo sí sé, por ejemplo, qué es tener un lugar donde dormir en la pandemia, tener que comer, o sea, todo eso es parte de mi realidad. Entonces ahí agregué un ejemplo que viene de uno de los correos una de las campañas que hicimos hace un par de semanas en apoyo a un refugio de jóvenes LGBT en la Ciudad de México, y así empezaba el correo. O sea, te puedes imaginar no tener un lugar donde dormir durante estos momentos, no tener qué comer o dónde bañarte. Esa es la situación que están viviendo muchas personas LGBT en la Ciudad de México. O sea, no importa si nunca he estado en la Ciudad de México, no importa si no sé cómo funcionan las cosas allá. El mensaje está conectado con cosas que yo sí conozco. Entonces, como puedes decirle, mira, imagínate que te metan en la cárcel por andar de la mano con tu pareja. No hace falta que viva en Irak, o sea, para entender qué significa que me metan preso por andar de la mano con mi pareja en la calle. Entonces, eso, o sea, en tácticas, pero también en el texto, tratemos de conectarlo con con la gente que nos está leyendo, o sea, con lo que viven y con lo que entienden. ¿Ya? Entonces, pasemos a la próxima. Esa es súper interesante. ¿Qué ven en común en todas las fotos que puse ahí en esa parte de la presentación? El amor no es un crimen. Eswatini ser gay no es un crimen. Tunisia ser gay no es un crimen. Ser trans no es un crimen. El amor no es un... O sea, de hecho, o sea, hay muchos lugares donde, como Eswatini y Túnez, donde sí es un crimen, ¿no es cierto? Pero hace un par de años que en All Out empezamos a preguntarnos dónde estamos concentrando la narrativa. O sea, ya, no es un crimen. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, estoy tratando de decir que la narrativa de la oposición está mal, pero yo no estoy proponiendo otra cosa. O sea, a lo mejor sí estoy proponiendo otra cosa, pero tal vez no con tanto destaque. Entonces, la recomendación, el aprendizaje que tengo aquí es poner atención a dónde estamos enfocando la narrativa y saber cuáles son los impactos de esa decisión, ¿no es cierto? Hay un muy buen ejemplo, no sé si han visto eso, porque es muy antiguo, pero hay una película más o menos de hace unos años, no sé, sobre eso, pero la campaña del no, cuando la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hizo una votación para que la gente dijera que si quieren o no que Pinochet siguiera como presidente electo de Chile. Y el proceso ha sido, no, enfoquémonos en lo malo que fue la dictadura, en todo lo que hicieron, en todos los crímenes, y al final, y la película muestra eso, y los libros sobre el periodo también, la campaña que salió sobre el no, fue una campaña que decía, Chile, la alegría ya viene. Y una cancioncita que los chilenos todos la saben así, o sea, Chile, la alegría ya viene. Y fue una campaña toda basada en la positividad, o sea, en todo lo bonito que va a pasar cuando ya no tengamos que estar bajo dictadura. Entonces, la película está súper recomendada y también hay ese video en YouTube, si lo buscan, campaña No Chile, ahí lo van a ver, es súper ochentero, pero bacán. Y también quería recomendar este cabro, que es un compañero, un colega, que se llama Thomas Coombs, que trabajaba en Amnistía Internacional y hace un par de años empezó una organización que se llama Hope-Based Communications. Básicamente la comunicación basada en la esperanza, que trata de proponer
otras formas de pensar la narrativa de las organizaciones de derechos humanos sobre nuestros temas, o sea, dejar de enfocarnos tanto, por ejemplo, dejar de enfocarnos tanto en la narrativa, en decir que la narrativa de la oposición no es así, y proponer otras cosas. Entonces, y Tomás también usa el ejemplo de Chile, que me parece súper interesante. Entonces, una recomendación, o sea, que busquen más información sobre eso, y hay toda una discusión súper interesante sobre esa propuesta de cambiar un poco el chip y la forma como armamos la comunicación. Bueno, veo que ya no tenemos tanto tiempo, entonces voy a apurarme para que lleguemos más rápido a las preguntas. Basta de desinformación. O sea, claro, o sea, eso de alguna forma contradice lo que decía antes, que bueno, hay que poner solo lo necesario, pero siempre, si es posible, las recomendaciones que incluyan la fuente de lo que dices. O sea, claro que eso no es tan fácil en Instagram o en redes sociales donde hay poco espacio, pero siempre que posible, en ese contexto que estamos viviendo, me parece fundamental documentar lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, el otro día estábamos armando un material de redes sociales sobre la ley rusa de propaganda. Y cuando empiezas a hablar de esa ley, de todas las cosas de toda la gente que ya ha respondido bajo esa ley, es difícil creerlo. O sea, entonces, cuando pones ahí la historia, la fuente de cada caso, cambia la cosa. Entonces, esa sería mi recomendación. Tratar de, siempre que posible, incluir fuentes y de dónde viene la información que estamos compartiendo. Ya vamos terminando. Esa penúltima recomendación es muy práctica. OLAUT hace muchas capacitaciones con organizaciones socias y con otros grupos, y una cosa que siempre pasa es que la gente dice, pucha, pero que, o sea, es que no tenemos presupuesto para tener un diseñador o una diseñadora, o sea, no tenemos cómo contratar a alguien que nos edite un video. Y la verdad es que hay herramientas que hacen muchas de esas cosas de forma súper sencilla. Son herramientas casi, o sea, muchas de ellas gratis o sea, no tan caras. O sea, obviamente eso depende del presupuesto de la organización, pero muchas de ellas son gratis. Y de las que hay que pagar, muchas tienen descuentos para organizaciones sociales. Entonces ahí puse algunos ejemplos, o sea, Canva, que me imagino que mucha gente aquí conozca, que es una aplicación súper sencilla de diseño, muy interesante, que hace cosas súper bonitas, profesionales, y no, o sea, no me entiendan mal, no estoy diciendo que no es importante contar con un diseñador o una diseñadora, todo lo contrario, me parece fundamental, pero entender que si no tienes a alguien que se encargue del diseño en tu organización, eso no significa que no se pueda hacer un diseño con una cara un poco más profesional. Banco de imágenes como Unsplash, también esa otra aplicación KineMaster, que es de edición de video, todo en tu celular. Entonces son algunas ideas. O sea, hay muchas herramientas que hacen, otra vez un poco obvio, pero muchas herramientas que pueden ayudar a resolver problemas que parecen que, pucha, con el tamaño que tenemos, con el presupuesto que no tenemos, no podemos hacerlo. Eso no es así. Y bueno, el último punto que quería traer es un poco más amplio. O sea, muchas o todas de las cosas que les comenté dependen de herramientas, de empresas con un modelo de negocios bastante problemático y con un impacto negativo tremendo. O sea, nosotros sabemos con todo lo que hemos visto en los últimos años, los problemas con Facebook, o sea, las formas como
el modelo de negocio de las redes sociales ha alimentado un montón de cosas muy problemáticas. Entonces, no voy a profundizarlo, pero si estamos trabajando en esas redes, me parece súper importante tener en cuenta que hay un problema grave, un problema importante en la forma como esas redes están pensadas y están armadas. La pregunta es, ¿podemos abandonar esos espacios? Porque o sea, la oposición lo está ocupando y lo está ocupando súper bien. Entonces, ¿hay alternativa? Y no sé, no tengo una respuesta, pero quería traer ese punto porque me parece algo importante para pensar. Bueno, esos fueron los 12 aprendizajes que quería compartir con ustedes. Dejo ahí la dirección web de la página de All donde pueden empezar en nuestra plataforma que lanzamos hace poco tiempo. Pueden empezar su propia petición por los derechos LGBT+. Es una plataforma solo para eso. Y ahí pueden contar con el apoyo del equipo de All y también acompañarnos en redes sociales. Estos son los canales en español que recién lanzamos. Y eso es, ahí está mi correo y pueden escribirme y feliz de seguir conversando. ¿Me escucháis? Vale, es que veo que Leandro está silenciado. Pues nada, tenemos algunos comentarios por parte de León Martín, que dice súper interesante el taller y yo me sumo a la felicitación, además que ha sido directamente a cosas pues súper interesantes, súper útiles, ayudando a plantear campañas y otros activistas están interesados. Y luego pues tenemos aquí otra pregunta de Samuel Perdomo de León, que pregunta que casi siempre utilizamos testimonios de personas para hacer llegar el mensaje, pero pregunta de qué manera podemos hacer llegar este mensaje sin sobreexponer la vida personal de las personas. Eso es un reto, ¿no? O sea, principalmente porque cuando estamos hablando de derechos LGBT más en el mundo, tenemos a miles de personas que están viviendo bajo leyes que criminalizan su identidad, ¿no es cierto? Entonces, exponer sus historias, de hecho, puede ser un riesgo. En lo que hacemos es, muchas veces usamos las historias de forma anónima y siempre lo proponemos a la organización con la que estamos trabajando. O sea, mira, quieren que no utilicemos los nombres o de qué forma, qué tenemos que pensar para garantizar que no haya una exposición problemática de la identidad o de la historia de una persona. Entonces, y claro, o sea, ser muy respetuoso con cómo estáis contando la historia, ¿no es cierto?, con los elementos que incluyes. O sea, estamos trabajando con mucha gente en situación muy vulnerable, entonces tener ese tipo de cuidado también es fundamental, pero sí es un reto. También nos preguntan ejemplo de pues, alguna campaña que haya salido muy bien, de la que tú te sientas particularmente orgulloso, y otra que, pues, que no haya salido tan bien y cuál crees que fue el fallo de esta segunda. Bueno, yo creo que el ejemplo positivo, yo volvería al ejemplo que compartí en la presentación, la campaña que hicimos en Brasil. Me pareció una campaña excelente, no solo porque tuvo un buen resultado, porque al final la Suprema Corte decidió criminalizar la discriminación contra personas LGBT más en Brasil, sino porque también fue como una campaña en la que pudimos hacer muchas cosas, o sea, muchas tácticas, hicimos unas proyecciones en edificios importantes de Brasilia con el mensaje somos LGBT más y vamos a resistir, en la primera noche del gobierno Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil, y orgullosamente homófobo. Entonces
hicimos esas proyecciones en el Congreso Nacional, casi nos llevaron presos. Hicimos ese video con historias de personas que vivieron episodios de discriminación, y con varios youtubers contando las historias, y tuvo 1 millón de visualizaciones. Entonces, muchos elementos que se juntaron para armar una campaña exitosa. Entonces, yo creo que el ejemplo de Brasil sería uno de mis ejemplos favoritos. En términos de campañas que no salieron tan bien, yo creo que lo más común es que no se tome la decisión que esperábamos, ¿no es cierto? O sea, que por ejemplo hay una votación y la votación salga mal. Pero sí hay un ejemplo de una campaña de hace muchos años, en los primeros años de All Out, cuando teníamos un modelo un poco diferente, que no era tan, donde hacíamos muchas campañas, muchas campañas, sin ponerle tanta atención al análisis y a pensar los riesgos y las posibilidades de la campaña. Y tuvimos una campaña en Camerún sobre un hombre específicamente que lo llevaron preso por un mensaje de texto, y muchas organizaciones se movilizaron en esa historia, pero cuando tuvimos el resultado de la campaña, bueno, ya lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a otro lado. Todas las organizaciones, incluida All Out, pensamos, bueno, ya está, entonces, está resuelta la cosa. No, o sea, ese hombre no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, no tenía acceso a salud, y eso no lo habíamos pensado, porque eso estaba más allá del problema de la campaña. Entonces, para nosotros, y ese hombre al final, desafortunadamente, falleció algunos meses después. Entonces, personalmente fue una campaña que me impactó mucho y que me dio esa sensación de que ya, o sea, no basta enfocarnos solo en ese pedido, o sea, tenemos que pensar nuestras campañas de una forma un poco más amplia y cuidadosa. Y luego, pues, has hablado en cuanto a las fuentes, pues entendemos que hay países, como por ejemplo cuando se hablaron de campos de concentración en Chechenia, o por ejemplo lo que pasa en Irán, cuando hablan de ejecuciones, cómo se pueden contrastar esas fuentes, y muchas veces son los mismos países los que hacen pues apagón informativo, es muy difícil, pues tienes que ir a buscarte a un blog. O sea, ¿qué es lo que recomendáis desde All Out para asegurarnos que la información que trasladamos, pues una parte de tu presentación, pues es lo más veraz posible, lo más documentado? Porque pues, trabajando con Amnistía Internacional, muchas veces tienen gente en el campo para lanzar una campaña, pero muchas veces, pues, si trabajamos desde FELGTB o desde otras entidades, es difícil pues decir qué fuente es buena o cuál no. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendáis en ese aspecto? Mira, creo que utilizaste la palabra clave ahí, que es campo, o sea, estar ahí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que afortunadamente hay organizaciones que están haciendo muy buen trabajo de investigación y que están trabajando de forma muy cercana a la gente que está en el campo. O sea, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, o sea, gente que está haciendo un trabajo de investigación y de documentación muy serio. Entonces, yo creo que estar en contacto con esas personas es parte de lo que hacemos en All Out. O sea, tratar de entender, de conseguir información de quienes han estado ahí. Otra cosa es, otra vez, trabajar con organizaciones locales, ¿no es cierto? O sea, yo no sé cuál es la dinámica en Indonesia, por ejemplo. Entonces, la única forma que tengo es de saber cómo es interesante hacer una campaña, es hablando con gente que está ahí y que tiene una comprensión mejor de los riesgos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué puede pasar si hacemos una campaña? Entonces, yo creo que esas dos cosas, o sea, organizaciones locales, pero también esas organizaciones internacionales que hacen trabajo de investigación en campo de forma muy seria. Gracias.
Y bueno, ya para última pregunta que nos hace Rubén, el coordinador del área internacional, que nos pregunta qué relación tenéis con las instituciones internacionales y qué herramienta de lobby utilizáis cuando tenéis, por ejemplo, pues un gobierno, tenéis que hacer una campaña para pues, promover una legislación por los derechos LGTB de un gobierno que en un principio no tiene por qué tener sintonía con estos derechos. Bueno, sobre la primera pregunta, o sea, estamos en contacto, en OLAUT estamos en contacto con organizaciones, organismos como multilaterales, como agencias de la ONU, etcétera, pero no trabajamos de forma muy coordinada con ellos. Esa es la verdad. O sea, y con organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía, no sé en qué dirección iba la pregunta de Rubén, pero con esas sí trabajamos de forma más coordinada, o sea, principalmente para conseguir, o sea, sale un informe de investigación y nosotros pensamos en estrategia de visibilizarlo o de presionar por alguna decisión que se plantee en ese informe. Entonces, eso sería sobre la primera parte de la pregunta. Sobre la segunda parte, hay muchos casos en el que hacemos una campaña en la que sabemos que el pedido de la campaña no va a funcionar. O sea, es obvio que que el gobierno ruso no va a hacer una investigación en el formato que estamos proponiendo. O sea, no van a hacer una investigación con la profundidad que nos parece necesaria sobre lo que pasó en Chechenia. Pero a veces, incluso el hecho de que el gobierno al que estás pidiendo algo no lo va a hacer, te ayuda en tu campaña, porque el objetivo en realidad es visibilizar el tema, o sea, que más gente se entere, que más gente se sume, que más gente hable sobre lo que está pasando, independiente de la decisión que tome o no tome el gobierno al que estás pidiendo que haga o no haga algo. Vale, y tenemos otra pregunta que nos llega en YouTube de Augusto Terán, que pregunta, además de Brasil, ¿en qué otro país de Latinoamérica habéis desarrollado alguna campaña? En varios. OLAUT hace como un par de años empezó a trabajar de forma más concentrada en Latinoamérica. Yo antes coordinaba las campañas a nivel global y ahí nos conocimos con Gabriel, pero ahora estoy enfocado en Latinoamérica específicamente justo porque OLAUT ha empezado a trabajar de forma más concentrada en la región. Hace poco tiempo, o sea, empezamos con Brasil, estuvimos mucho tiempo trabajando en Brasil, pero en los últimos, no sé, como 4 o 5 meses empezamos a trabajar también en la región, en la parte hispana de la región. Entonces, las campañas que hicimos en los últimos meses, hicimos una campaña, la que mencionaba antes, de Casa Frida, una campaña de recaudación para apoyar ese refugio para jóvenes LGBT más en la Ciudad de México. Y otra campaña que también salió en la presentación es la campaña por la unión libre en Bolivia, que, o sea, en la Constitución boliviana tiene los mismos efectos del matrimonio civil, y que es una situación que se está dando en ese momento en Bolivia. O sea, entonces es una campaña que también está, si se meten ahí a las redes sociales de OLAUT, la van a ver ahí, la unión libre en Bolivia. Esas son las campañas que tuvimos en los últimos 2 o 3 meses en Latinoamérica. Pues muchas gracias, Leandro. Creo que ya hemos contestado todas las preguntas en 5 minutos. Bueno, nada, darte de nuevo las gracias por acompañarnos, por estar hoy aquí. Ha sido muy interesante, además todos los recursos, que las charlas, a mí particularmente me ha gustado mucho porque ha sido muy concisa, muy al punto y muy visual de las 12 cosas que seguro todas las personas que están interesadas en el activismo LGTBI a nivel internacional deben saber. Y pues te conocí de haber trabajado contigo, pues ha sido siempre un placer, y siempre usar OLAUT de altavoz y desde Federación lanzamos una campaña, y que por supuesto OLAUT cuente con Federación
como punto de contacto en España. Y no, les iba a agradecer. Quería dar las gracias a ustedes por la invitación y por el trabajo que hacen. Y eso, o sea, otra vez, si tienen ahí mi correo, leandro@olao.org, necesitan más información, a todo el mundo que está viendo, si necesitan más información, pueden escribirme y feliz de seguir la conversación. De acuerdo, pues muchas gracias. Y pues volvemos a las 7:30 con buenas prácticas sobre cooperación internacional LGTBI, con Miguel Ángel de Fundación Triángulo, con Yago de Arcópoli, tenemos activistas trans y seguimos con la jornada. Gracias, Leandro. Adiós.